Hola, ¿qué tal? Soy Semiramis González y bueno, voy a contaros un poco un recorrido por mis distintos proyectos comisariados y cómo abordo yo mi trabajo curatorial desde distintos puntos de vista. Voy a compartir. Aquí está. He querido titularla Pensar, curar, actuar feminista, algunas ideas desde el comisariado y el activismo, porque creo que un poco son las líneas que orientan todo mi pensamiento, mi forma de estar en el mundo y mi forma de trabajar también desde las artes, que es el terreno en el cual yo me desenvuelvo. Antes de nada, quería dar las gracias al seminario online Nuevas Museografías, Curaduría y Discurso Crítico del CAM de Gran Canaria por invitarme a formar parte de este seminario con la aportación que yo puedo hacer, que es más vinculada a la experiencia curatorial, como digo, desde distintos puntos de vista. Para mí, yo creo que todos los que somos comisarios y comisarias muchas veces nos cuesta definirnos como tal. El otro día, justo en un debate, hablábamos sobre qué era, ¿no?, el comisariado, y además se concretaba, creo que David Armengol hablaba de comisariado de exposiciones, también se hablaba de trabajar con artistas. Esa es una descripción que a mí me interesa mucho, me gusta mucho el trabajo con los artistas, con los y las artistas, porque creo que su trabajo es fundamentalmente del que nos nutrimos y con el que aprendemos y transformamos aquellas ideas y reflexiones sobre el mundo que vivimos a través de lo visual. Por mi parte, aquí quiero empezar con esta diapositiva, ¿no?, el comisariado desde el feminismo. Para mí es muy importante entender este trabajo con artistas, el trabajo desde el arte, en su vinculación con el feminismo. Creo que el feminismo, como dice Alicia Puleo, implica pensamiento y acción, y en mi caso es aquello a lo que yo aplico mi trabajo desde lo visual, ¿no? Para mí, aplicar perspectivas feministas a aquello con lo que se trabaja, tanto el arte como los artistas, permite cuestionar el lugar desde el que se sitúa quien se enuncia. También amplía las posibilidades contrarias a lo normativo desde lo visual. Yo creo que esto es fundamental porque además tenemos que entender algo que muchas veces se nos olvida, y es que nosotros como seres humanos nacemos mirando, ¿no?, y morimos mirando. Aprendemos antes a interpretar lo que vemos que, por ejemplo, a interpretar las palabras, con lo cual la importancia de lo visual es extraordinaria para trazar un futuro igualitario y feminista, y no es posible, desde luego, desde mi punto de vista, esto conectaría con la última pregunta, comisaria feminista o feminista comisaria, no sería posible lo uno sin lo otro, ¿no? La transformación de lo visual tiene que ir encaminada hacia un compromiso feminista, y el feminismo tiene que tener claro que son aquellos inputs visuales que recibimos no solo de la tradición histórica del arte, sino desde la publicidad, los mass media, etcétera, aquellos que nos condicionan en los roles que reproducimos luego en nuestro día a día. Yo creo que, como digo ahí, es una forma de abordar el trabajo en múltiples aspectos diversos. Quiero empezar con esta imagen de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, la Ley de Igualdad, concretamente en su artículo 26, que es el referido a la igualdad en el ámbito de la creación y la producción artística e intelectual, para poner sobre la mesa que esta ley, que lleva más de 10 años aprobada, necesita todavía un impulso y un recordatorio constante por parte del feminismo por su incumplimiento, ¿no? Como decía en esta frase, no es mía esta exposición, pero bueno, aparecía citada una frase mía que venía a decir eso: ¿cómo es posible que a más de una década de aprobación de la Ley de Igualdad ni el 30% de las exposiciones que se celebren sean de mujeres, ¿no? Es decir, la reflexión y el impulso que el feminismo ha dado a convertir la igualdad en un tema de debate público ha sido precisamente desde el activismo y no tanto desde las leyes. Las leyes son fundamentales, eso está claro, son la primera base que en una democracia tenemos de referencia para defender nuestros derechos, pero sin embargo en este caso falta una implementación que de alguna manera penalice el no cumplimiento, que como vemos no se hace de la ley, ¿no? Como os decía, para mí el comisariado tiene muchos ámbitos, tiene una concreción en lo que es tradicionalmente una exposición, pero lo tiene también a través de otros formatos, como son las publicaciones de textos en distintos medios. En concreto, en el Huffington Post es en el que más
habitualmente colaboro y donde hablo de justamente estas cuestiones, ¿no? De las artes, del feminismo, de los datos de la desigualdad en el sistema del arte, los datos de la desigualdad de género. O este artículo que salió en el diario El Español a propósito, bueno, de una cosa que tocaremos después, que es, bueno, pues el acoso sexual en la cultura y la respuesta, ¿no? Desde el feminismo. Para empezar con los proyectos que estuve desarrollando, os quiero presentar este que es un comisariado que realicé sobre la exposición 1600 de Estefanía Martín Sáenz. Estefanía, en este caso, desarrolló esta exposición en la Galería Gemma Llamazares de Gijón y Estefanía Martín Sáenz estaba trabajando en torno a la figura de Emily Dickinson justo a partir de una relectura, una traducción de Emily Dickinson en clave actual que habían hecho las traductoras Ana Mañeru Méndez y María Milagros Rivera en 2012 y que a la hora de traducir a Emily Dickinson veían que muchos de sus términos, que en inglés luego al traducirlos al español se habían traducido en masculino, en realidad estaban dirigidos a un sujeto femenino y transformaba, por supuesto, todo el mensaje. Bueno, pues Estefanía trabaja con esta obra de Emily Dickinson y a partir de ella traza, digamos, todas estas obras que lo que tienen es un origen literario feminista en la reivindicación de la figura de Emily Dickinson para traerlo a lo visual, ¿no? De alguna manera, el compromiso de Estefanía ha ido también muy ligado, no solo en este proyecto, sino en todos los demás que ha desarrollado, a de alguna manera recuperar lo que, bueno, lo que Virginia Woolf llamaba las anónimas de la historia, ¿no? Que decía que se apostaría que tradicionalmente ese anónimo de la historia eran la mayor parte de las veces mujeres. Bueno, por continuar con proyectos en los cuales no siempre el feminismo es el tema central de la exposición, pero para mí, y como decía al principio, sí que el feminismo es una herramienta de reflexión, una herramienta de trabajo con la cual, desde el comisariado, desde la acción artística, tenemos que ser capaces de aportar otras miradas y otras reflexiones. En este caso, por ejemplo, es una exposición, Cabestro, la realizamos en 2016 en el Cuarto de Invitados. El Cuarto de Invitados es este espacio que veis aquí, es un espacio en Lavapiés. Es el salón de un grupo de estudiantes que comparten piso en ese piso, digamos, y cuyo salón convirtieron en un espacio de exposiciones en el cual un comisario invitaba al siguiente, ¿no? Digamos, tenía esta forma de continuidad. En este caso yo invité a exponer, trabajaba con una artista que estaba desarrollando este proyecto, Carol Caicedo, este proyecto con nombre Cabestro, que ella ya había realizado, yo lo conocía a través de un visionado, pero que justo estaba realizando sobre la plaza a la que daba este salón, ¿no? Digamos que esa ventana que veis ahí en un lado daba a esta plaza, es la plaza Nelson Mandela, en Lavapiés, una plaza agreste, llena de hormigón, sin apenas sombras ni árboles, bastante gris, ¿no? Que yo creo que es el color clave de este proyecto, y ocupada por personas inmigrantes, la mayor parte ilegales, que están de paso o de camino a otros países en Europa. Ella realiza este proyecto hablando de lo agreste de la plaza, ¿no? Esos espacios públicos que en determinados sitios se han convertido en un sitio desagradable precisamente por la gente a la que albergan, y en conversación con estas personas durante muchos meses Carol de alguna manera retrataba digamos, esta violencia, ¿no? De los espacios públicos que intentan no ser amables. En las conversaciones con ella, durante el desarrollo del proyecto, también hablamos de lo que suponía para una mujer fotógrafa, ella o cualquier otra, desarrollar un proyecto en la calle, ¿no? En la calle, en distintas horas, en distintos tramos, y justo en conversaciones surgieron cuestiones como pues los intentos de agresión sexual entre varias compañeras, es decir, el hecho de que las mujeres estén en la calle pone en riesgo sus cuerpos, ¿no? Esto de alguna manera yo creo que también lo podríamos pensar en lo que tiene que ver con el arte urbano, el graffiti, etcétera, porque hay muchas menos mujeres haciendo graffiti que hombres, ¿no? Y que tiene que ver con cómo se puede ocupar el espacio público y en qué momentos, y que eso además suponga, bueno, pues poner el cuerpo en riesgo, ¿no? A partir de ahí organizamos dentro de la exposición, en el suelo,
Nos reunimos un grupo de personas, no hay fotos, pero lo que hicimos fue una pequeña asamblea, otro día distinto dentro del marco de la exposición, que fue una charla sobre las agresiones sexuales. La impartió Bea Bonete, que en ese momento era la presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género, y lo hizo además en colaboración con un grupo de vecinas de Lavapiés que se encargan de forma voluntaria de hacer como recorridos durante las noches, bueno, pues por si hay casos de agresiones sexuales, acompañar a las víctimas, pues o bien a poner la denuncia o al hospital, etcétera. O sea, de alguna manera crear un espacio dentro de la exposición en el cual se pudiera hablar de violencia que sufren las mujeres en un ambiente más o menos de confianza, privado, y entendiendo que, y ahí voy, toda la creación viene atravesada por intersecciones que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con el género y cómo condicionan las formas en las que se trabaja, siendo en este caso, como decía antes, mujer y trabajando en la calle, fotografiando o, como decía, haciendo arte urbano, ¿no? Bueno, estas son algunas de las imágenes de la exposición. Era una sala muy pequeñita, bueno, para que os hagáis una idea del tipo de fotografías que eran y cómo incorporar dentro de lo que es el proyecto expositivo algo que vaya más allá solo del contenido temático, ¿no?, de la propia exposición. En el mismo sentido, se presentó en 2018 la exposición Contra la piel en TEA, en Tenerife Espacio de las Artes, una exposición que parte de un poema de la escritora nicaragüense Yoconda Belli, y cuyo eje central era la idea del conflicto, más allá del simple hecho expositivo, pero la idea de cómo determinadas manifestaciones identitarias no generan, pero suelen sufrir una violencia justamente vinculada a estas cuestiones identitarias. Es decir, era una exposición en la que las obras hablaban de violencia racista, hablaban de violencia transfóbica, hablaban de violencia homofóbica o hablaban de violencia feminicida, en este caso, bueno, sobre mujeres que luchan por los derechos de las tierras en América Latina, ¿no? Os paso algunas imágenes para que entendáis, bueno, esta obra en concreto, esta serie de obras de Rubén H. Bermúdez hablaban precisamente, como veis ahí, de distintas asimilaciones de discursos racistas, en el caso del Estado español, a través de, pues ya veis, cultura visual y luego fotografías propias que elaboraba el propio artista, ¿no? Bueno, pues desde imágenes de su infancia, de su propia historia y autobiografía, hasta referentes, pues como veis ahí, Angela Davis, o portadas de periódicos, que lo que hacían en el fondo era, pues de alguna manera, reproducir el estereotipo racista de la negritud o directamente ensalzar determinados valores racistas, ¿no? O objetos que tradicionalmente conocemos, como, bueno, la hucha del Dobun o, bueno, más conocido yo creo que sería el caso de Colacao, ¿no? La canción del Colacao, incluso portadas de libros de texto, cómo han cambiado determinadas, pues eso, expresiones visuales que hemos aprendido y que tenían y que lo que hacían en el fondo era trasladarnos una imagen estereotipada de las personas negras y además con un tinte colonial y racista, ¿no? O la imagen de Lucrecia Pérez, que es el primer delito de odio en el caso español. En el caso de las obras de Cristóbal Tavares, él convertía los retratos de unas mujeres transexuales en un cabaret de principios de siglo, los convertía en estos grandes retratos, también de alguna manera reivindicando esa tradición histórica del retrato desde el punto de vista conmemorativo, ¿no? El retrato siempre ha tenido esa carga histórica de haber sido representada tradicionalmente la monarquía y la aristocracia, bueno, pues llevar a ese gran tamaño, a esos retratos, a estas mujeres. En el caso, como os decía antes, de Gabriela Bettini, su trabajo que lo que hace es tomar estas imágenes
obras del siglo XVIII que estereotipan esos paisajes de Latinoamérica desde un punto de vista muy colonial y muy estereotipado y lo superpone con estas imágenes, ¿no? Ese contraste con esas imágenes de lugares donde han sido asesinadas mujeres que defienden los derechos de la tierra y los derechos medioambientales. Bueno, el caso más conocido sería Berta Cáceres, ¿no? O Valle Galera, que a través también de una apropiación de objetos de cultura visual, como serían estos póster o estas fotografías de futbolistas, etcétera, o postales durante el franquismo, de galanes de Hollywood, los contrapone con los gestos de hombres a los que ella fotografía, hombres homosexuales, que durante ese momento tomaban determinadas poses para ligar con otros hombres en un contexto en el cual la homosexualidad era un delito y estos gestos, digamos, estos gestos sutiles permitían, digamos, como este escape para poder conocer a otros hombres sin ser muy evidente, dado que era algo ilegal, ¿no? Dentro de la exposición realizamos algunas actividades paralelas, además dentro de la exposición, dentro del programa de la exposición y dentro del espacio de la exposición, como este encuentro, se celebraron 2 charlas, 2 mesas de debate, el poder de la autorrepresentación, con Rubén H. Bermúdez, y Feminismos Negros, que impartió Marilda Antonio Ramos, estudiante de Filología, responsable de las redes sociales de Afroconciencia, fundadora del proyecto Afrodiccionario y participante del colectivo feminista EFAI. También para, a partir de lo que la exposición planteaba, reflexionar sobre cómo se habían construido pues, los discursos feministas, muchas veces, como sabéis, obviando las intersecciones que abarcaban mucho más allá del género, en este caso la raza, ¿no? Y bueno, y todas esas referentes como, bueno, quizá ya sea más conocida Sojourner Truth, hasta recientemente, hasta hace muy poco no, es decir, cómo se ha ignorado a determinadas mujeres que hicieron una aportación fundamental al feminismo y cómo desde los feminismos negros se reivindicó la necesidad de que esas mujeres estuvieran presentes y además se tuvieran en cuenta las voces más allá de un único feminismo que no incluyera lo racial. La exposición Equivocada no es mi nombre es quizá la exposición más reciente que he hecho en torno a una cuestión muy concreta, cuyo tema sí que era propiamente, digamos, feminista, que era la violencia contra las mujeres, ¿no? Equivocada no es mi nombre toma su nombre de un poema de una escritora americana, June Jordan, afroamericana, que en inglés sería Wrong is not my name. Yo además conscientemente quise ponerlo en femenino, Equivocada no es mi nombre, y lo que hace es un recorrido por las obras de artistas desde históricas, Martha Rosler, como veis ahí, 1975, hasta otras más actuales, como esta de Esther Pizarro, de 2019, Ni una menos, Pilar Albarracín, esta obra de 1992, una performance en la que ella aparecía tirada en las calles de Sevilla, ensangrentada, y cómo reaccionaba la gente. Ana Gallardo, Identikids, esta obra hecha para la exposición, Sandra Paula Fernández, Vivas nos queremos. No me quiero parar porque quiero poner un vídeo que resuma un poco el sentido de esta exposición contada por algunas de las artistas, por todas no, porque sería demasiado largo, pero bueno, como veis, es una obra en la que habla de tweets dentro del hashtag Cuéntalo, impulsado por la periodista feminista Cristina Fallarás para denunciar la violencia sexual y que ella además combina con una serie de frases extraídas de proclamas del 8M, de canciones y de poemas feministas, ¿no? Sucra Moral, Bordelo, esta performance en la cual ella, en el barrio rojo de Estambul, se enfrenta a los hombres que van a consumir prostitución, o Amalia Ullman, en esta acción en redes en la que finge ser además finge porque realmente su performance fue crearse una red y hacer esta idea de la chica que llega a Hollywood y que tiene que reproducir un papel. De alguna manera me recordaba mucho a Cindy Sherman, ¿no? Esta cosa como qué papel tienes que hacer para triunfar, y al final siguen siendo estereotipos muy sexistas, y la violencia que recibe a partir de estas imágenes, ¿no? Pues acoso, intentos de conseguir su teléfono, escribirle mensajes privados pues con alta carga sexual y violenta, o Yolanda Domínguez con un taller sobre los estereotipos sexistas en la publicidad.
Antes de poneros el vídeo, sí que quería decir, bueno, esta exposición se realizó en Laboral, Centro de Arte. Se realizó del 23 de septiembre, se realizó, perdón, a partir de la fecha del 23 de septiembre, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, y atravesó el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que conmemora el asesinato de las 3 hermanas Mirabal en la República Dominicana en 1960. Me refiero que es una exposición que habla, como os decía, de violencia sexual, de trata, de explotación sexual, de prostitución, de publicidad sexista, es decir, las múltiples violencias que las mujeres sufren a lo largo del mundo solo por el hecho de serlo. Lógicamente no están todas las mujeres que han trabajado sobre esto, pues ya veis que desde 1975 encontramos ya quienes están trabajando esto, esta obra pionera, ¿no? La semiótica de la cocina de Martha Rosler, en la que, a modo de estos programas de televisión donde nos enseñan a hacer recetas, ella lo que hace es utilizar los utensilios de la cocina para mostrar como un lugar privado, hasta entonces privado y alejado del contexto público, ¿no? Lo que Betty Friedan de alguna manera también decía que era el problema que no tiene nombre, ¿no? Es el lugar de las amas de casa frustradas por una vida en la que no tienen ningún objetivo más que depender del sujeto hombre y en este caso además manifestar esa violencia que ocurre dentro de las cocinas y por supuesto hasta obras muy recientes. Las mujeres han trabajado muchísimo sobre la violencia machista, por desgracia, porque es algo que todavía hoy en día, ya veis, nos sigue preocupando por lo grave que es a lo ancho y a lo largo del mundo. Sin embargo, yo creo que de alguna manera la exposición intentaba recoger las múltiples formas en las que, bueno, la violencia contra las mujeres se reproduce, ¿no? Fue una exposición que yo creo que también es importante decirlo, enmarcada dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se realizó gracias al apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, gracias a este Pacto de Estado cuya, y aquí lo quiero resaltar, cuya parte educativa entiende lo fundamental que es frenar la violencia de género desde lo educativo y a través de las exposiciones y del arte, que yo creo que es una cosa fundamental. Como os decía, bueno, Sandra Paula, que parte de los tweets del hashtag Cuéntalo de Cristina Fallaras, bueno, pues también Cristina Fallaras participó en la exposición de alguna manera con un texto para el catálogo y además contábamos con otro texto de la escritora feminista Nuria Varela, ¿no? Por un lado, Nuria Varela y Cristina Fallaras desde el activismo feminista desde dos espacios. Quiero leeros un pequeño texto para que entendáis un poco el sentido de la exposición y os cuento un poco sobre, bueno, y pongo un poco el vídeo para que cada artista cuente su trabajo. La Asamblea General de la ONU en 1999 estableció esta fecha como hito para el grito común contra una violencia que supone la principal causa de muerte e incapacidad entre las mujeres. Los datos son alarmantes. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Casi 750 millones de mujeres y niñas en todo el mundo fueron casadas antes de cumplir los 18 años. El 71% de víctimas de trata son mujeres y niñas y 3 de cada 4 son utilizadas para la explotación sexual. Equivocada no es mi nombre plantea un recorrido por las obras de artistas de trayectoria nacional e internacional que han trabajado denunciando estas violencias desde el lenguaje visual como el vídeo, la instalación o la performance. Partiendo de las artes como herramienta transformadora de la realidad, esta exposición propone estas obras como una reflexión sobre la creación artística y el activismo feminista, algo común a las presentes, y plantea nuevos debates sobre las múltiples manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Todas las participantes son artistas, como no podía ser de otra manera, comprometidas con una realidad que, como señala Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hasta que las mujeres y las niñas, que constituyen la mitad de la humanidad, vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no podremos afirmar realmente que vivimos en un mundo justo y equitativo. No están todas, sería imposible abarcar todo el corpus de trabajos que cientos de artistas han realizado durante décadas para denunciar la violencia contra las mujeres. Se ha buscado plantear en esta exposición un recorrido amplio por algunas de las muchas vías en las que el patriarcado agrede a las mujeres solo por el hecho de serlo. Nosotras seguimos enfrentándonos al acoso, a la violencia, a las amenazas, a silencios cómplices, a no ser creídas cuando denunciamos agresiones, a que se cuestione nuestra palabra, pero también seguimos respondiendo sin dar un paso atrás. El sistema artístico no ha sido menos, con grandes artistas que han querido utilizar su herramienta de expresión,
su obra como un lugar de denuncia, de concienciación y de respuesta a una violencia constante. Como señala la filósofa Amelia Valcárcel, una cadena es lo fuerte que sea el eslabón más débil, apuntando a que la libertad de las mujeres no está planetariamente conseguida. Nacer mujer hoy en muchos sitios sigue suponiendo enfrentar una realidad que en los mejores casos implica una desigualdad salarial frente a los compañeros hombres y en el peor, violaciones, matrimonios forzados, mutilación genital. El arte y la cultura son espacios de reflexión, de pensamiento compartido, de planteamiento de preguntas, de cuestionamiento del statu quo. El sistema del arte no es ajeno a las problemáticas que afectan a las sociedades y así lo ha demostrado a lo largo de los siglos, con artistas y obras que han intentado plantear nuevos puntos de vista ante los conflictos humanos. El arte que quiera ser político y busque transformar de verdad estas realidades injustas debe ser, naturalmente, feminista, porque solamente aquel planteamiento que sea genuinamente democrático será, en consecuencia, igualitario. Bueno, este es el texto, ¿no?, que veis ahí, es un poco lo que os he estado enseñando y os voy a poner un vídeo, no lo voy a poner entero, pero sí voy a poner algunos trozos en el. Algunas de las artistas cuentan el trabajo que han estado realizando dentro de la exposición. Desde el principio. Así. Estamos montando la exposición Equivocada no es mi nombre, que es un proyecto expositivo cuyo objetivo es presentar un arte que lucha contra las violencias machistas a través del trabajo de varias artistas mujeres de distintas partes del mundo. Y es una exposición cuyo título parte de un poema de la escritora americana June Jordan, Poem About My Rights. Ella dice lo de Wrong is not my name. Y yo he querido, por un lado, que se dijera en español, ¿no?, equivocada, y además en femenino, equivocada no es mi nombre, para presentar, bueno, pues una exposición que habla de las múltiples violencias que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Yo creo que es un tema que es de actualidad en cualquier momento del mundo, pero yo creo que especialmente, y la intención que yo tenía como comisaria es que fuera, en este caso concreto y en este momento presente, en 2019, un punto de inflexión. Por un lado, es una exposición que reflexiona mucho sobre cuando se aprobó la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, 15 años después, ¿no?, en 2019, 15 años después, repensar qué ha pasado desde entonces hasta ahora, en qué hemos avanzado y en qué cosas en el presente estamos retrocediendo. Yo creo que es una exposición, sobre todo, que lo que busca es presentar el arte también como una herramienta activista en un contexto de violencia contra las mujeres global y como una respuesta contra quienes yo creo que ahora también están un poco negando esta lacra. Ni una mujer menos, ni una muerte más es el nombre de la consigna que la activista Susana Chávez, activista mexicana, utiliza para denunciar todos los feminicidios sucedidos en Ciudad Juárez en el año 1990. Posteriormente, esta consigna, Ni una menos, que es el título de la obra, es el nombre que se hace viral y que se utiliza en miles de pancartas. La pieza se articula en torno a tres ejes. En el eje más tridimensional, suspendidos de una estructura del techo, tenemos 47 probetas de vidrio transparente que simbolizan las 47 víctimas de violencia de género bajo la nomenclatura de feminicidio íntimo oficial. Es decir, son mujeres que fueron asesinadas en manos de un hombre con el que mantenían o habían mantenido una relación. Y vemos también que las probetas tienen unas muescas, ¿no? Las muescas van del 0 al 10, de tal manera que el líquido nos estará dando también la información de la edad de la víctima. Por ejemplo, si una víctima ha fallecido con 23 años, pues el líquido se rellenará hasta aquí.
En el lienzo vertical de la sala lo que tenemos es la información de los 97 asesinatos ocurridos en el 2018, de tal manera que estos asesinatos están ordenados por meses y aquí hay un poco un homenaje a cada una de las víctimas porque el gráfico vertical, el gráfico de columnas, se ha construido con una cartela donde aparece el nombre, el apellido, así como la edad de fallecimiento. Y por último lo que tenemos es en el lienzo horizontal del suelo y en la proyección de cada probeta se situará un círculo, una especie de diagrama de puntos, ¿no? De diagrama de dispersión, y se ponen situados justo debajo de la probeta de tal manera que lo que aluden un poco es como esa gota, esa lágrima, no sabemos si son gotas de sangre o lágrimas rojas, ¿no? De cada víctima que ha sido depositada en una especie de mirilla, de círculo, ¿no? que nos hace recordar pues, el sufrimiento y esta terrible lacra social que todavía no hemos sido capaces de erradicar. Cada obra yo creo que tiene un mensaje muy potente desde las performances, la instalación, incluso la obra de Sandra Paula, que son unas obras de punto de cruz bordado, pero es una lectura, ¿no? De un poema y a la vez unos tweets que lo que tienen en realidad es un mensaje muy potente, con lo cual yo lo que quería era que se viera muy bien que cada una tiene su espacio y su tiempo y su distancia para poder, bueno, como de alguna manera entrar en ellas, ¿no? Me gusta pensar en esta obra como una pieza coral que está formada por 60 bordados. 30 de ellos recogen la voz de mujeres, sobre todo anónimas, que son estos que podéis ver, bordados con hilo negro, y son historias bajo el hashtag Cuéntalo, que impulsó Cristina Fallarás, a raíz de la sentencia sobre la manada, tipificada como abuso sexual en vez de violación. Entonces, muchas mujeres se volcaron en las redes a contar sus experiencias. Entonces, son textos muy duros. Solo he recogido 30, pero bueno, que ya es una muestra del sentir de ese momento, ¿no? Pero algunos recogen casos ya muy conocidos incorporados a la historia, ¿no? De negras de España, como por ejemplo, no sé, las niñas de Alcácer en este caso, ¿no? Pero hay como varios cuadros que recogen todas estas historias. Y después, aparte, intercalados, van una serie de flores con un poema también, que es un poema coral, que está hecho con frases de los lemas del 8 de marzo, canciones, no sé, habla un poco del empoderamiento femenino y de la esperanza, ¿no? Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Que yo creo que es una de las cosas más importantes de la exposición también, ¿no? Una obra procesual que no es propiamente algo físico que se queda todo el tiempo, sino que ocurre durante toda la exposición y que yo creo que encaja con la labor educativa que desde el centro también se desarrolla. ¿Qué aparece aquí? Un chico y una chica. ¿Y qué cosas puede hacer el chico? En mi taller voy a aportar la mirada como una herramienta de normalización, como una forma de normalizar las violencias, distintas violencias hacia las mujeres. Yo propongo que las imágenes son mapas visuales que nos indican quiénes somos, dónde estamos y qué cosas podemos hacer o qué cosas podemos no hacer, tanto hombres como mujeres. Y lo que voy a tratar con los alumnos y las alumnas es de asumir esa idea de mapa visual y también trabajar cómo podemos cambiar esos mapas, porque hoy en día todas las personas no solamente consumimos imágenes, sino que también las creamos y podemos decidir no normalizar esas violencias y crear nuevos referentes de lo que podemos hacer hombres y mujeres. Lo único que puede hacer esta chica es haberse caído. La obra de Ana Gallardo, Identikids, que es de 2009, que ella realiza en colaboración con la ONG Casa del Encuentro en Argentina. Ella es una artista argentina y lo que hace es, a través de la colaboración con esta ONG, representar en una serie de postales unos dibujos de niños y niñas desaparecidos por la trata en América Latina. Entonces, con un elemento como tan lúdico y turístico como es una postal, ¿no?, que nos llevamos cuando nos vamos de viaje o la enviamos a los familiares cuando estamos de vacaciones,
ella pone sobre la mesa algo como, no sé, la imagen de un peluche y por el otro lado de quién era ese peluche, cuándo desapareció, quién era el dueño, qué años tenía, ¿no? Y cuánto tiempo lleva desaparecido. O sea que es una obra que remite a la utilización de los niños y niñas para usos como la trata y la prostitución en América Latina y que llevan desaparecidos varios años. Una herramienta educativa. Tiene que ver con la cuestión de la identidad. Con el intento de reforma de ley que ha habido con el Pacto de Estado contra la violencia machista, que precisamente esta exposición viene de ahí, ¿no? Una de las reivindicaciones es incluir, por supuesto, la violencia sexual y sí que se ha conseguido que se incorporen los menores víctimas de violencia machista asesinados por sus padres o parejas de sus madres, ¿no? Pero en cualquier caso, la exposición quería plantear la amplitud de las múltiples violencias que sufren las mujeres, que sufrimos las mujeres a lo largo del mundo, ¿no? O sea, la característica de que en el mejor de los casos sea cobrar menos que tu compañero hombre y en el peor de los casos sea pues el asesinato o la violación o la mutilación genital femenina, ¿no? Entonces, la exposición no abarca todas, pero sí que hace un repaso amplio por las múltiples formas en las que se manifiesta, desde los estereotipos visuales que se reproducen en la televisión y en la publicidad y que los niños y niñas adquieren desde pequeños, ¿no? Esos estereotipos sexistas, hasta propiamente la violencia sexual, la prostitución y la trata. Entonces yo creo que eso también es importante, pero en cualquier caso la exposición quería plantear la amplitud de las múltiples violencias que sufren las mujeres, que sufrimos las mujeres a lo largo del mundo, ¿no? Vale. Bueno, este era un poco el recorrido, no por todas las obras, por algunas de las obras de la exposición. La exposición que inauguramos el 8 de marzo de 2020 fue esta intervención de la artista Julia Galán en el MUBIM de Valencia, cuyo proyecto, digamos que se desarrollaba como en tres espacios. Por un lado, el proyecto, el nombre era Un grito a voces, era este grito propiamente que estaba situado en el vitral, en el gran vitral del museo y que podía verse desde la calle y desde el interior. Por otro lado, un mural que estaba situado a la entrada donde la gente podía dejar sus mensajes de lo que para ellos era la lucha feminista para cada uno. Y luego, por último, un libro abierto en el cual, por un lado, ella recogía proclamas del 8M, frases recogidas de este mural y, por otro, reflexiones de mujeres del sistema del arte desde el feminismo, ¿no? De alguna manera era una exposición que intentaba gritar, ¿no? Contra la violencia machista a través de una instalación concreta el 8 de marzo. Digamos que haciendo este recorrido rápido por los proyectos que yo he trabajado, algunos en los que he trabajado y que tienen que ver con el feminismo y con el comisariado, yo quería también ahondar en este seminario en algo tan importante como escuchar la voz de las mujeres, ¿no? Lo que pongo ahí, lo que el arte tiene de activismo feminista. Bueno, yo desde luego me parece que ambas cosas están indiscutiblemente unidas. No es posible, o por lo menos desde mi punto de vista, no es posible hacer un arte si no estamos teniendo en cuenta a por lo menos la mitad de la población, y no creo que desde el feminismo sea posible ninguna transformación, como decía al principio, si no transformamos lo que vemos. Quiero pararme aquí porque traigo esto de escuchar la voz de las mujeres, me remitía mucho al mito de Cassandra, ¿no? He querido poner esta imagen, además pintada por Evelyn de Morgan, ¿no? por una mujer, esta Cassandra, ¿no? Que, como dice la profesora Nacira Álvarez Espinoza en un texto, en el texto El silencio femenino en el mito griego de Cassandra, dice: la princesa troyana vivirá en el silencio impuesto por la autoridad divina patriarcal. Sus profecías caen siempre al vacío y son ignoradas. Es considerada como una mena de cuya locura la aparta de la razón y la verdad. Bueno, os leo aquí de dónde viene, ¿no? Si conocéis la historia de Cassandra, dice: alguien entre burlas dijo estas perniciosas palabras: hija de Príamo, ¿por qué será que tu lengua desenfrenada y tu sinrazón te incitan a proclamar todas estas cosas vanas como el aire? Tú no estás revestida de ese pudor de pureza de las doncellas, sino que rabia funesta te ha invadido. Por eso todos los hombres te desprecian, por ser una charlatana.
Vete y anuncia a los argivos y a ti misma tus malditas profecías. Sin advertir su perdición, entre burras la iban apartando del vasto caballo. Es decir, está condenada a conocer el futuro y a no ser creída en sus profecías, ¿no? De hecho, el vasto caballo, ella predice la caída de Troya y nunca es creída, ¿no? Es muy interesante porque este texto de la profesora Álvarez Espinoza, por un lado, habla también de el silencio retórico de los modelos femeninos míticos. Ella hablaba a través de sí misma y también del dios Apolo, ¿no? Que era el que concedía esta capacidad de adivinación. Pero, sin embargo, muere rodeada de silencio porque nunca es creída. Y me parece también una metáfora muy interesante sobre cuestiones que desde el arte, bueno, y desde el feminismo, desde todo lo que tiene que ver con cuestiones sociales, y el arte lo es, hemos vivido, ¿no? Sobre escuchar la voz de las mujeres y creer la voz de las mujeres, ¿no? Bueno, yo creo que esta imagen contrasta o de alguna manera se relaciona claramente con esto, ¿no? El creer o no creer a aquello que las mujeres dicen. Yo creo que esto es algo muy importante porque, sobre todo, y a partir de lo que planteaba al principio con la Ley de Igualdad, sí hemos visto de verdad un cambio en los últimos años, especialmente desde la gran manifestación del 8 de marzo de 2018, ha sido como la fuerza del activismo feminista ha transformado las formas que tenemos de abordar, bueno, de abordar todo en lo social y desde el arte también, ¿no? De repente a las mujeres se nos cree, o por lo menos nos hemos legitimado entre nosotras en el feminismo, creyéndonos entre nosotras. Esto yo creo que también lo hemos visto, y aquí traigo este caso, dentro del sistema del arte, cuando este fue un caso, una denuncia del artista Carmen Tomé, pero bueno, conocemos otros casos recientes de otras artistas que han denunciado agresiones, a las que siempre se ha puesto en cuestión y a las que al final yo creo que como Cassandra se las ha vinculado pues eso, con la locura, apartándolas de la razón y la verdad. Es decir, cómo la fuerza de las mujeres, la unión de las mujeres es lo que ha permitido legitimar un discurso que hasta entonces había sido negado, ¿no? En este caso, bueno, hablamos de la caja de Pandora, de este grupo de mujeres que unidas, más de 3.000 mujeres unidas para denunciar el acoso sexual y la violencia dentro del sistema del arte como un lugar, como una denuncia pública, ¿no? Poner sobre la mesa algo que además, y esto es muy importante decir también, en un sistema como el nuestro, que es tan precario y tan inestable, además, todo lo que esa inestabilidad y precariedad acarrea cuando se sufre un tipo de violencia contra la cual no puedes manifestarte públicamente. Me refiero a que, por supuesto, es muy complicado, no lo sé, si tienes un puesto de trabajo, denunciar a tu jefe y tienes un contrato, etcétera, etcétera. Pero si además estamos hablando de un sistema en el cual no existen contratos en la mayor parte de los casos o las relaciones se establecen de confianza mutua, denunciar una agresión o denunciar una violencia puede suponer que una carrera se vea truncada, con lo cual esto supone una doble victimización, ¿no? de las que sufren la violencia. En fin, yo creo que quiero ponerlo sobre la mesa porque al final la voz de las mujeres creo que sigue teniendo mucho de cuestionamiento, se nos sigue cuestionando muchísimo, y ha sido el feminismo, el activismo feminista el que ha respondido contra este no creer, ¿no? Como, bueno, desde, como hemos visto, la víctima de ese grupo de 5 violadores en los Sanfermines, hasta también en nuestro sistema, ¿no? Estas manos, bueno, masivas, manifestaciones de mujeres y hombres diciendo que no era abuso, que era violación. Para mí esto es muy importante porque tiene que ver con cómo entendemos el arte, con cómo entendemos aquellos discursos que desde el comisariado, desde la gestión cultural, desde los textos que elaboremos, por eso decía, desde el trabajo con el arte, nos sitúan. ¿Y qué mensaje queremos trasladar al futuro? Porque en el fondo todo arte es contemporáneo, todo arte habla de su momento. ¿Qué mensaje queremos que quede de lo que está pasando en 2018, 2019, 2020 en nuestro sistema, ¿no? Y bueno, y a raíz de esto, fijaos, es que a mí me da por reflexionar también cuando pienso en estas violencias que todavía hoy seguimos denunciando, que parece que ya están teniendo una respuesta institucional, una ley que se va a aprobar de violencia sexual, etcétera, pero esta obra de Ana Mendieta de 1973, es decir, es una obra que tiene más de 30 años, más de 40 años y que está hablando
de las violaciones a mujeres en contextos universitarios en Estados Unidos, donde, como sabéis, los colegios mayores, etcétera, lo que son estas casas de compartir espacio entre alumnado, son tan importantes, ¿no? Lugares donde ocurre violencia sexual ampliamente silenciada. Esta performance, que para mí, que la hizo en su apartamento en la Universidad de Iowa, me parece que es una obra absolutamente actual, que incluso si ocurriera hoy sería un escándalo, esta performance, y que sin embargo está hablando en este rape scene, en esta escena de violación, de un problema que, bueno, que se denunciaba en 2014 con el documental de Hunting Ground, que justamente volvía a incidir con la cantidad de violaciones que había en los campus universitarios estadounidenses, es decir, 1 de cada 5, ¿no? Había sufrido agresiones sexuales. O como el arte y el feminismo siempre han ido de la mano, especialmente, bueno, desde las guerrilla girls en los 80, todo el movimiento que surge, bueno, y la gran fuerza del feminismo que se empieza a establecer en los años 70, 80, en el arte en los 80, y cómo empieza a denunciar lo que en el fondo está ocurriendo ahora también, ¿no? Cómo el arte silencia determinados lugares de violencia, en este caso las mujeres feministas, denunciando que Carla André estaba exponiendo en el Guggenheim y donde estaba Ana Mendieta, algo que, por cierto, ha acompañado a Carla André a lo largo de todas sus exposiciones. Esta es 2015 en el Museo Reina Sofía, en la Tate Modern en Londres en 2016, y que de alguna manera, fijaos, la diferencia generacional, ¿no?, entre estas mujeres en los 80 y estas jóvenes, ¿no?, en 2016. Esa fuerza feminista, ¿no?, la sororidad, que a mí también es un concepto que me parece fundamental para entender las formas de abordar el trabajo artístico, la sororidad como una herramienta de transformación en las relaciones artísticas. Por eso también me interesa esta obra de Guerrilla Girls, que también trabajan desde la mitad de los 80 y en 2018 sacan esta obra también de cómo abordamos las artes cuando esos artistas, cuando esos gestores, cuando esos directores de museos han agredido a las artistas, han abusado de las artistas, ¿no? Es decir, no ocultar. Y que el mensaje del arte, en este caso en las cartelas, no puede obviar lo que de por sí son los lugares en los que una obra se crea. Es decir, cuando ignoramos y decimos que hay que separar al artista de su obra, en el fondo lo que estamos haciendo es silenciar a las víctimas. Es decir, las obras tienen un contexto en el que se crean. Y el problema de solo contar la verdad a medias es que ocultamos la otra verdad. Solo escuchamos la versión del victimario, pero nunca la de la víctima. Y las obras se crean gracias a esas intersecciones de poder en las cuales unos son abusadores y otras son abusadas, ¿no? Como ellas decían, fijaos en el 89, esto perfectamente podría ser ahora mismo también actual, cuando el racismo y el sexismo ya no estén de moda, ¿cuánto valdrá tu colección de arte? Y como os decía, esa intersección entre arte, cómo lo visual es fundamental y tiene un condicionante transformador importantísimo y político en la forma de abordar las artes. Bueno, pues esta obra de Ola Jasionowska es una obra que todavía hoy, bueno, la crea en 2016, este rayo es un rayo que ella crea a partir de esa imagen de algo que se quiebra para denunciar que hay una reforma de la ley del aborto en Polonia que prohíbe el aborto a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues se toma esa herramienta que ella utiliza, ella es una artista diseñadora gráfica, ese elemento del rayo se convierte en un icono para manifestar públicamente el rechazo a prohibir el aborto en Polonia, ¿no? En este caso, como veis, es una vista aérea de cientos de personas reunidas con linternas y con smartphones y que lo que hacen es formar la palabra elección en inglés junto con un rayo, ¿no? Junto con el rayo de la artista, como veis, bueno, pintado en la cara, en las mascarillas, etcétera. Convertir, y aquí está, el poder de la imagen como transformadora, como activista, ¿no? El rayo como aquello que va a atravesar, que atraviesa los cuerpos de las mujeres y que va a atravesar lo visual para denunciar algo que ya no vamos a dejar que ocurra, que es que controlen nuestros cuerpos. Y quiero terminar con esta obra de Sandra Paula Fernández, que es una referencia a una frase de Kate Millett, que es que lo personal es político. Yo creo que, y como decía antes, bueno, Kate Millett, que no se nos olvide, que yo lo digo siempre, Kate Millett, como sabéis, fue
portada de la revista Time con su obra Política sexual, ¿no? Su gran tratado sociológico, político, en análisis de cómo se desarrolla la política sexual a través del patriarcado a lo largo de la historia, pero sobre todo y fundamentalmente Kate Millett era una artista plástica, era escultora de hecho. Es decir, cómo no podemos obviar que efectivamente ese personal es político, cómo todo lo que trabajamos desde nuestro campo de las artes visuales, desde nuestro trabajo en el comisariado, desde las direcciones de los museos, las programaciones de los museos, los textos que escribimos, todo aquello que desde lo artístico estamos produciendo tiene un impacto en nuestra realidad cotidiana, en nuestro día a día, en nuestro contexto actual, pero también lo tiene, y por eso es historia del arte, lo tiene mucho más allá en el tiempo, es histórico, tiene una trascendencia más allá de nosotros. Y precisamente por eso no es posible, o desde luego yo no entiendo así, que sea posible un arte que no sea comprometido con el feminismo, que no sea un arte transformador, y el transformador no tiene que ser exclusivamente temáticamente, por así decir, político, como os contaba en mi caso con las exposiciones. Tiene que atravesar los proyectos, más allá de que sea o no el tema. Y solo así verdaderamente podremos conseguir un espacio más inclusivo, más igualitario, mucho más atravesado por cuestiones como el género, la raza, la clase social, la diversidad funcional, etcétera, en un sistema del arte que al final es de todos y todas. Y nada, con esto finalizo y hago un poco, bueno, un recorrido por proyectos que he desarrollado y sobre todo por mi punto de vista sobre cómo creo que debemos, ¿no?, asumir las prácticas artísticas, nuestra forma de estar en el mundo y ya para terminar quisiera decir también entender nuestra forma de vivir día a día porque como feministas, ¿no? Porque el feminismo es una forma, eso lo decía Simone de Beauvoir, ¿no? Es una forma de vivir individualmente y luchar colectivamente. Y el arte, al final, que no se nos olvide, es una herramienta colectiva, es historia de todos y todas y necesariamente tiene que ser feminista. Muchas gracias.